Hola, nos encontramos con el siguiente tema, el significado de la palabra sinónimo. La palabra sinónimo significa igual o muy parecido. Bien, si es igual, implicará que no tiene ninguna diferencia. Veamos que no. Entonces nos presentan el caso en que hay diferentes palabras, entre ellos loro, cotorra, urraca, cuervo y caballo. Bien. Como podemos advertir, todos, a excepción de la palabra caballo, implica que este último no posee alas y a su vez no posee la facultad de volar. En tal sentido, deduciendo, podemos concluir en que el ave, en que el caballo, no conforma parte de las aves. En tal sentido, no es sinónimo. Posteriormente vemos que en realidad nos hemos quedado con todas las aves, pero debemos definir cuál de ellas se vincula de modo casi o igual a la palabra loro. Y advertimos que el loro, o advertimos no, así advertimos y concluimos en que el loro es igual o es un papagayo pequeño, igual que la urraca, igual que la cotorra. Bien, entonces nos vamos quedando con esas tres palabras e incluiremos otras dos más, águila y cóndor. El águila, el cóndor, ¿no? Propiamente para hablar de águila y propiamente para hablar de cóndor, debemos de concluir que en efectividad ya está desarrollado, toda vez que entonces no podríamos diferenciar supuestamente entre un cóndor pequeño y un águila pequeña y el resto de aves, supuestamente, porque de todas maneras existen ciertas diferenciaciones. Pero nos situaremos en casos en donde la definición sea más evidente, en donde podamos concluir que en efectividad se relaciona con eso y más no con otra cosa, porque en todo caso debió precisarse loro bebé, loro loro recién nacido, ¿no? Entonces encontramos que el águila y el cóndor no lo vamos a ubicar, no vamos a encontrar, si bien es cierto son aves, pero no son aves son aves de rapiña, es decir, cazan para poder vivir, a diferencia de las otras aves, el loro, la cotorra. Entonces podemos concluir o podemos deducir que en realidad el loro y la cotorra no traen animales, no traen animales, perdón, no matan animales, disculpen, no matan animales para poder vivir. Entonces, ¿qué sucede? Si entonces separamos al águila y el cóndor, porque en definitiva no se trata de aves, la guía no puede, la guía, con guía no queremos decir profesor, sino que los elementos que componen la descripción de un loro, no podemos concluir que se trate de un ave como el águila y el cóndor, porque el loro no posee ese poder de cazar, no es un ave de rapiña. Entonces separamos al cóndor, separamos al águila y encontramos ahora a aquello que denominamos loro y cotorra y urraca y cuervo. Bien, el cuervo no es un papagayo, sin embargo realiza acciones muy parecidas al loro y a la cotorra, repiten. Bien, y la cotorra en todos los casos está vestida de un plumaje negro, ¿no? Igual que el cuervo, y son aves prensoras, es decir, presentan patas, dos de los dedos de las patas van hacia atrás, ¿no? Entonces hablamos de aves prensoras. Y cuando hablamos de aves prensoras, ¿no? Cuando habla de aves prensoras, está involucrando a todas estas aves. Entonces, ¿cuál es en realidad el sinónimo del loro? Entonces vamos separando
Mientras estamos hablando de animales que se visten exclusivamente de negro o con un plumaje negro, y pequeñas que son prensoras también porque llevan objetos al nido, son negras. Entonces, mientras tanto que el loro encontramos vestido color verde y de otros matices. En el caso el, de, de la cotorra, ¿no? Y principalmente rojizo con verde en el caso de el oro. Entonces nos vamos acercando y concluimos que en realidad los animales que son iguales, loro y cotorra, por las características antes mencionadas. Entonces, sinónimos absolutos ya no hay, sinónimos relativos no hay. Porque la palabra sinónimo absoluto implicará pues que comparte espacio y tiempo y toda una serie de características que entonces A es sin ninguna diferencia respecto de B, y no existe eso. En el mundo de todas maneras existen diferencias. Bien, estos animales que se caracterizan por ejemplo de no razonar o no dilucidar, bien, no razonar y no dilucidar. Bien, este tema del significado de las palabras es importante para poder comunicarse en diferentes áreas de la comunicación del derecho. No es que dentro del derecho debamos tocar el tema del oro, sin embargo podemos entender que deduciendo una serie de conceptos concluiremos cómo es que podemos razonar desde el sentido deductivo, ¿no? Deduciendo, ¿no? Deduciendo, determinando, concluyendo aquello que constituye el elemento más cercano del problema presentado. Entonces, ¿por qué exponemos esto? Esto que también puede repetirse en los seres humanos con o sin razonamiento y que es válido. Pero cuando mencionamos válido dentro de este ámbito de explicación, no nos estamos incluyendo directamente en el derecho. El derecho es parte de una ciencia mucho más amplia, es parte de una ciencia mucho más amplia, es una ciencia social, y cuando mencionamos los sinónimos, antónimos, estamos hablando de una ciencia lingüística. Algunos al mencionar esto, bueno, y entonces sí, lo podemos utilizar esto en el derecho, sí, pero ¿es acaso válido, por ejemplo, repetir conductas dentro de los hábitos de otras personas a las cuales no nos relacionamos, con las cuales no tenemos ningún objetivo ni un sentido natural? No, porque la consecuencia es que estamos produciendo un daño allí. Por eso es que hablamos desde el sentido de aquello que se entiende dentro de la lingüística. Bien, cuando estudiamos, por ejemplo, en el derecho y encontramos una palabra desconocida como latrocinio, buscaremos el significado del latrocinio y encontraremos que el significado está vinculado a un robo. Bien, está vinculado referido a robar. Entonces, si está vinculado referido a robar, entonces, ¿de qué me sirvió la ciencia lingüística en este caso, en el caso concreto de buscar el significado de la palabra latrocinio? Me sirve porque me permite entender de manera eficaz y eficiente qué significa esa palabra. Entonces, en mi lenguaje se va incorporando una palabra especializada que implica el entendimiento del latrocinio. Bien. ¿Y quién me enseñó a buscar esto? Fue un acto natural por el cual quise yo entender qué significa latrocinio. No obstante, debemos apoyarnos, aportar que los sinónimos también están descritos dentro de aquello que se denomina la ciencia lingüística, ¿no? Está el significado de las palabras, que entendemos por
muerte, qué entendemos por homicidio, homicidio culposo, ¿no? Entonces vamos adentrándonos a buscar el significado de estas palabras, y eso es aquello, el aporte de la ciencia lingüística. Entonces, pero acaso, porque yo, ese es el problema, ¿no? Si yo soy un investigador, mientras que alguien que comete un delito entiende perfectamente qué es un delito, ¿no? No podrá definir qué es un delito, pero entiende que es un delito. Las definiciones son esquemas sobre los cuales vamos a partir para poder deducir que algo constituye o no delito en un estudio, ¿no? En un estudio que se pueda realizar con la finalidad de determinar algo. Pero no es que el significado que nosotros le proporcionemos a algún objeto de la realidad sea la realidad, no es la realidad. Es aquello que nos permite a nosotros partir de un presupuesto para poder encontrar la verdad, la realidad, la certeza, la seguridad de que algo es como explicamos. Así es. Y debemos buscar pruebas para, ¿no?, para concluir que en efectividad se ha cometido el delito. Entonces, retomando el tema, esta ciencia que resulta importante, pues, para el derecho, nosotros podemos aportar de diferentes sentidos, ¿no? Entonces, utilizamos la ciencia de los números para precisar cuál es el artículo en el cual está contenida esa norma jurídico penal, ¿no? El homicidio está dentro del artículo 108 del Código Penal. ¿Nos sirvió la ciencia de la matemática? Sí, porque sabemos identificar cuáles son esos dígitos. Generalmente sirven aquellos que investigan. Para aquellos que no investigan, pues no es de utilidad la ciencia. ¿Por qué? Porque se basan en la experiencia exclusivamente. Ahora, ¿la experiencia es válida o no es válida? Sí es válida. ¿La ciencia es válida? Sí es válida. Bien. Entonces, ¿quién va a investigar? Es el investigador. ¿Y quién ejecuta el delito? Es el agente del delito, es el delincuente, el que comete el delito. Entonces, claro, y ese es el problema. O sea, al investigador no se le va a juzgar por entender que es un delito. Sin embargo, al que comete el delito se le juzga por entender el delito y a su vez por presentar la intención de cometer el delito, ¿no?, en conjugación con, pues, los elementos del delito, que es una acción típica, antijurídica, culpable, imputable, ¿no?, que son los elementos del delito. Cuando realizamos una investigación acerca de qué es acción, qué es tipicidad, qué es antijuricidad, qué es culpabilidad, qué es imputabilidad, que estos elementos solo sirven al que sirven en eficiencia aquel que investiga. Aquel que no, pues simplemente no le va a importar o no le va a interesar. Por ejemplo, al que roba en un banco, lo único que le interesa es que su conducta no sea típica, no esté descrita en el tipo penal. ¿Para qué? Para evitar la sanción penal. Sin embargo, al que estudia, al que investiga dentro del derecho penal, le interesan todos esos elementos. ¿Por qué? Porque el que estudia todos esos elementos podrá determinar qué grado de responsabilidad le corresponde al que cometió el delito, ¿no? Y qué importante es la ciencia de los sinónimos y de los antónimos, y no hablar tanto de sinónimos relativos o sinónimos absolutos, sino de entender el significado preciso de cada una de estas palabras, con la finalidad de que en el ámbito del estudio, en el ámbito de la investigación, podamos arribar o podamos concluir con mayor eficacia o mayor eficiencia de qué se trata, de qué delito se trata. Realmente se han cumplido realmente se han ejecutado todos los elementos del tipo penal, del delito, no del tipo penal, sino se han ejecutado todos los elementos del delito, porque el tipo penal, pues el tipo penal es esa conducta que está descrita en la norma jurídico penal. Entonces, y desde entonces también debemos saber qué se trata, de qué es una norma, ¿no?
¿Qué es una norma jurídica? ¿Será lo mismo que el tipo penal o no es el tipo penal? No. Veamos que la norma pues es toda esa regulación que aparece en la norma. Es toda esa regulación que aparece allí. Con esa descripción, con esa redacción específica. Entonces todo eso es una norma. Pero ¿qué es el tipo penal? El tipo penal es más bien esa conducta descrita dentro de la norma, como el que mata a otro. Si simplemente dice el que mata, entonces que hay un tipo abierto, pues podría ser que se trate de un animal o de una persona, o el que se mata a sí mismo. Bueno, desde ya debemos deducir que no se trata pues del que mata a un animal, porque el Código Penal no protege a los animales, sino protege a las personas. Lo dice el agente del delito, dice busca la resocialización, la reinserción. Entonces desde ahí se puede deducir que el agraviado no puede ser un animal, porque el resocialización, reeducación solamente posee el ser humano, ¿no? El resocializarse, reeducarse, esa facultad solamente está en el ser humano. Entonces, pues concluimos en que existe una diferenciación entre sinónimos absolutos y sinónimos relativos. Ya no podemos, ya no debemos utilizar esta teoría de sinónimos absolutos y de sinónimos relativos, porque la palabra en sí misma de sinónimo implica el significado de igual y muy parecido, ¿no? Es igual y muy parecido, y hablar pues de obviamente de sinónimos absolutos y sinónimos relativos existe una diferencia que en realidad se aparta del significado en sí mismo de aquello que significa sinónimo, ¿no? Y alguien que da la explicación mediante sinónimos precisa que un sinónimo absoluto pues es aquel que se aproxima más al significado, y los otros son los que más se alejan del significado. Entonces va relativizando mucho más el significado exacto de las palabras, de tal manera que va a confluir en una confusión de conceptos, porque absoluto pues significa algo que en definitiva va a concluir que se trata de un caso específico, ¿no? Se trata de un caso específico y que no va a ser confundido con otros casos, porque se presentan los mismos elementos hoy, mañana y siempre, lo cual es falso. El tiempo es cambiante, existe una historia, ¿no? Historia como el sentido de que hay una acción que se va desarrollando, ¿no? En ese sentido, acción que se desarrolla y se perfecciona con el tiempo y presenta consecuencias en el futuro. En ese sentido mencionamos historia, ¿no? Buenas noches.